Nuestro primer tema del día de hoy tenemos que arrancar pues desde la base. ¿Cómo nosotros realmente podemos crear un emprendimiento? ¿Cómo podemos crear un negocio? Hoy estamos en una burbuja, doctor Carvajal, en que todo el mundo quiere ser independiente, pero pocos tienen la información, pocos tienen el conocimiento y quizás tienen las ganas, pero no la determinación. Entonces, quiero que lo que primero deben de saber nuestros televidentes es qué características deben tener aquellas personas que deseen crear un emprendimiento y llevarlo ya a un nivel empresarial ya sólido, concreto. Entonces, ¿qué características deberían de tener esas personas para que hoy día no fracasen en el intento? Porque hay muchos que salen con muchas ganas, con muchos bríos, pero se quedan en el camino. Entonces, ¿qué deberían tener esas personas? Porque yo tengo las mías, pero quisiéramos escuchar las suyas. Bueno, Luis Gabriel, nunca se va a terminar la polémica que existe alrededor de esta pregunta, las posibles respuestas. Yo voy a plantear algunas. Lo primero que un empresario debería tener claro es saber en qué tipo de negocio se va a meter. Es decir, cuál es la oportunidad cierta que el mercado le puede dar. Porque una persona no puede sencillamente arriesgar un capital de trabajo para meterse a la primera opción que se le presente. Eh, Mientras mayor cantidad de opciones se presentan en el mercado, significa que ese mercado es mucho más competido. Entonces voy a relacionar rápidamente. Primero, usted que hoy nos ve, métase o decir en qué nicho de mercado se va a meter con su inversión, en qué es aquello en lo que usted identifica que puede realmente llegar a ser un empresario exitoso. Y para ello, entonces identifique cuál es aquella oportunidad que usted ve de manera anticipada en la que puede hacer esa inversión. Lo segundo, usted debe tener pasión por aquello en lo que se va a meter, porque si no, usted lo que va a hacer es construir desde ahora las rejas de lo que va a ser su casa. Tercero, usted debe conocer, al menos elementalmente, las características básicas de aquel negocio en el cual va a meterse como empresario, porque de lo contrario, usted irá camino del fracaso. Y permítanme por último, en toda esta relación de elementos que es necesario considerar, esto, cuando usted define cuál es el mercado o nicho del mercado el cual va a ingresar, considere que ese nicho debe ser lo suficientemente grande o estar en crecimiento para que usted no tenga problemas luego. Segundo, que ese nicho tenga capacidad de pago. Y tercero, que ese nicho sea fácil de acceder. Doctor, yo le agrego otras cositas más adicionales, no obviamente diciendo que lo que usted acaba de decir es importante, pero sí les quiero dar es un consejo a la gran mayoría de personas que en este momento quieren montar un emprendimiento, quieren montar una empresa o que quizás ya la tienen. Primer factor fundamental que deben de tener, deben de aprender a vender. Es que la gran mayoría de personas que quieren montar un negocio no saben vender. No tienen ninguna característica, no tienen ningún conocimiento, no tienen escuela. Algunos creen que porque quizás vendieron en un almacén se consideran vendedores. Me disculparán la expresión, voy a ser un poco directo, pero no son vendedores, son tomapedidos, porque son personas que ya entran con una decisión de compra. Las personas deben de prepararse, salir a la calle, abordar en frío, tratar de comercializar un servicio donde usted pueda conocer la calle, saber qué piensan las personas, tener esa intuición de saber por qué la gente compra, por qué no. Eso es algo muy importante y por lo cual muchos fracasan. Se compran una cantidad de mercancía, compran inventario, pero no saben qué hacer con ello. Aparte tampoco saben utilizar las redes sociales. Hoy día debemos de empezar a abarcar ese conocimiento y no es para volvernos toderos, pero sí debemos de tener conocimientos en, hey, ¿cuáles son las etapas de una venta? ¿Cómo puedo vender? ¿Cuál es el mercado o ese nicho que yo voy a resolverle ese problema? Y si ese problema está resuelto, ¿cuáles son mis competidores? ¿Qué tienen ellos para ofrecer?
que yo en este momento no puedo competir con ellos o que quizás puedo igualarlos o superarlos. Y eso hace que yo comience a tener unas características, pero lo primero, muchachos, es aprendan a vender. Si usted ni siquiera sabe vender, si usted mismo como persona no pretenda que tenga la capacidad usted de vender un producto o un servicio. Bien, Luis Gabriel, estoy de acuerdo con eso y permítame agregar algo más. Las ventas, es cierto, la inmensa mayoría de las personas que pretenden ser empresarios desconocen el proceso de venta. Si un empresario no sabe vender, sencillamente su empresa ya está condenada a fracasar. A fracasar. Porque eso hay que saberlo hacer. Vender no es sencillamente decir, hey, amigo, amiga, le vendo este producto. ¿A usted le ha ocurrido? Usted que no nos ve, se ha encontrado con esa situación. Alguien cree que vender es sencillamente ofrecerlo. Vender implica el reconocer cuál es el problema, necesidad, dolor o deseo que tiene una persona, un prospecto al cual nosotros luego prevemos poderle vender. Pero hay algo más alrededor de eso, Luis Gabriel, y es que las personas que aspiran a ser empresarios o incluso aquellos que ya lo son, deben tener mentalidad de empresario. ¿Y por qué lo digo? En alguna ocasión yo hacía la consultoría de un empresario aquí en la ciudad de Pereira y un viernes como hoy, que hoy es viernes, yo lo visité en su negocio. Él se estaba tomando unos traguitos en su negocio y al sábado por la mañana yo llamé como había quedado de llamar y entonces me contestaron, no, es que don fulano se suicidó anoche. ¿Cómo que se suicidó? Sí. ¿Por qué le ocurrió eso a este difunto hoy? Pues sencillamente porque los retos que tenemos que soportar, pero además superar los empresarios son muy grandes. Problemas con el pago de la nómina, problemas con el pago de arrendamientos, impuestos, problemas con la DIAN. La DIAN no escatima esfuerzo para dejar a un empresario en la calle, no les interesa sino el pago que hay que hacerles periódicamente. Si no tenemos la mentalidad para superar estos obstáculos, ahí vamos a fracasar. Entonces no es solamente que yo tenga el dinero, que tenga el deseo, y muchos empresarios terminan metidos en el mundo empresarial porque consideran que es que esa actividad los va a hacer ricos. Los va a hacer ricos en la medida en que el problema que ellos les resuelvan al mercado sea lo suficientemente grande e importante que tenga casi que asegurada una demanda. Entonces ahí empieza el empresario a cernir cuáles son las características o competencias que debe tener para poder decir soy un empresario. Y finalmente, porque es posible que usted que hoy nos ve esté cursando una carrera universitaria o ya la haya cursado, incluso en programas como administración de empresas o ingeniería industrial o ingeniería comercial o contaduría, etc. Y por eso usted no puede considerarse que es un empresario. Las universidades, y se los digo porque tengo una larga trayectoria en docencia universitaria, las universidades dejan de enseñarnos muchas cosas que las enseña la vida, la calle. Por eso muchas veces una persona de la calle termina haciéndonos ventajas comparativas porque nosotros no vivimos lo que se vive en la calle. Yo creo que hemos llegado a un punto donde casi siempre tenemos esta misma expresión. Los que salimos y nos graduamos de la universidad y tenemos X título y comenzamos a trabajar, siempre decimos lo mismo. Uy, la realidad no es lo mismo que lo que realmente nosotros vimos en la universidad. El trabajo es otro, porque es que en la universidad te enseñan bajo metodologías o conceptos que en la realidad no se usan, que en muchas de ellas no se practican y que, remitiéndonos al tema inicial que es en el área de ventas, pues uno trabaja ventas, estamos hablando de los que han estudiado en carreras enfocadas al área comercial o afines. Uno no trabaja ventas dentro de un aula de clase.
ni haciendo dinámicas o talleres o emprendimientos dentro de la misma universidad. Salga a la calle, toque puertas y verá que la experiencia es totalmente distinta. Si usted no es capaz de hacer esto, va a tener que pedirle el favor a otro, pagarle a otro para que haga crecer su empresa o su negocio o su emprendimiento. Y desde allí comienza a fracasar, porque usted está dejando su sueño en las manos de otro que quizás no tiene ni su misma necesidad ni tampoco la misma importancia, porque a la final, lo haga bien o lo haga mal, le van a pagar y usted tendrá que sacar el dinero de su bolsillo. Entonces, esa cualidad la deben de tener todos. Antes de usted sacar sus ahorros o ese dinero que lleva usted guardándolo para esa empresa, para ese emprendimiento, hágase un curso, capacítese, salga, vaya a la calle, reparta volantes, haga una encuesta, hágalo usted, úntese de afuera, de la gente, y verá que va a tener usted una visión totalmente diferente de lo que son las ventas. Permítame alrededor de eso, Luis Gabriel. Tan cierto es esto que las personas que nos están viendo, que pasaron por las aulas de una universidad o que lo están haciendo, ¿cómo empieza un profesor una clase? Aquí detrás tenemos un tablero. El profesor empieza la clase diciendo: muchachos, supongamos que hay una empresa que tiene esta situación, y entonces raya, tiene una situación contable problemática, o no tiene clara su estructura de costos y gastos, o tiene un problema relacionado con la estructura del capital que tiene invertido en su organización. Ahí se muestra cómo una cosa es lo que nosotros como docentes planteamos en el tablero frente a la realidad que ya vive en la calle o al frente de una empresa un egresado. Entonces, esto tiene que empezar por la actividad práctica. No estoy desdeñando de la conceptualización que la universidad nos entrega, pero paralelo a esto tiene que venir un acompañamiento en la práctica para que nos untemos de verdad de aquello que se llama venta. ¿Cómo reacciona un prospecto o un cliente frente a una nueva propuesta que yo como vendedor le voy a hacer? Y algo más, Luis Gabriel, no es solamente el área de ventas que tiene que entender ese empresario o aquel que está pensando hoy en hacerse empresario. ¿Y qué hay del área de marketing? ¿Y qué hay del área de finanzas? O el que no ha estudiado nada. O el que no ha estudiado nada, precisamente. ¿O qué hay del área del talento humano? Porque es que las empresas, por más dinero que tengan, si no tienen capital humano, el talento humano para hacer una correcta administración, no llegan a ninguna parte. ¿Y qué hay de aquellas empresas que también requieren de un área de producción porque están dedicadas a la manufactura, etcétera? Esas otras áreas también deben ser, si no de dominio pleno de un empresario, al menos debe tener el conocimiento. Como les digo yo a algunos empresarios, no permita que le metan el dedo a la boca. ¿Y cuándo le meten el dedo a la boca? Cuando usted no tiene ni siquiera los elementos básicos para entender, para hacer la interpretación correcta de lo que son las distintas áreas empresariales y saber que un área, por ejemplo, como la atención al cliente, tiene repercusión en las finanzas de la empresa, porque si a ese cliente no lo atendemos más, la venta no se hace. Si la venta no se hace, nuestros ingresos operacionales disminuyen y por lo tanto las utilidades que prevemos que vamos a obtener no van a ser esas. Entonces está claro, no estamos diciendo de que no se capacite, que no estudie, pero si eso usted no lo lleva a la práctica, va a ser un fracaso ese producto o ese servicio que usted quiera lanzar al mercado. Y tener pasión, lo decías en los primeros puntos, hay que estar apasionado y la pasión significa en que no hay horario, o sea, no hay horario. A veces cuando éramos empleados nos quejamos por trabajar 8 horas, pero cuando usted ya sea empleador, cuando usted ya tenga su propia empresa, tenga su propio emprendimiento, todos los días son lunes.
Hay que trabajar 12, 14 horas, no solamente en la elaboración, en la distribución, en la venta, sino también en la capacitación que le va a permitir a usted, lo que acaba de decir el doctor Carvajal, que no le metan los dedos a la boca, tener conocimiento pleno de todas las estructuras o toda la estructura de su organización, la parte contable, la parte administrativa, talento humano, área comercial, marketing y comercio electrónico. Si nosotros no tenemos conocimiento de esas áreas, prácticamente estamos nosotros entregándole el poder de nuestro sueño a otra persona que no tiene ni las mismas ganas ni tampoco la misma necesidad. Otra observación, Luis Gabriel. Uno desde afuera ve las organizaciones y las ve muy bonitas, pero normalmente no nos damos cuenta cuál fue el esfuerzo enorme que ese empresario, que ese emprendedor tuvo que desarrollar para poder llegar a consolidar la empresa que hoy tiene. Un punto ahí lo que acaba de decir, y vamos a meter una cuñita acá. Calzado Vélez, ahorita vemos Calzado Vélez, calzado bueno, colombiano, pero este loco, con todo respeto, inició vendiendo cuchillas de afeitar y riatas en los buses. ¿Qué aprendió? A vender. ¿Qué aprendió? En la calle. ¿Y hoy qué día es? Un empresario consolidado. Ese es uno de los muchos. De los muchos. Por eso, una cuñita, porque hay muchos más referentes de lo que yo acabo de mencionar. Pero ¿qué ocurre? Que a la inmensa mayoría de las personas que deciden que van a montar un negocio, les preocupa, lo voy a decir de manera más gráfica, les da física vergüenza, les da pena. Por ejemplo, utilizar el transporte público para subirse a vender sus productos. Esas personas que se quitaron esa vergüenza que les producía entrar en contacto con su prospecto o con su cliente, hoy son empresarios de éxito, porque empezaron por ahí. Ese es el primer paso que ahí queda. Pero así, juntito de la mano, con la pasión que usted sienta por eso que va a desarrollar. Si a usted no le apasiona los restaurantes, por ejemplo, no se meta ahí porque va a perder. Si a usted no le apasiona la educación, no se meta en el área de la educación. Si no le apasiona la construcción, no se meta ahí, porque usted termina regañándose, arrepintiéndose incluso de haber dado ese paso para invertir en un negocio, lo repito, que se convierte lentamente en las rejas de su propia prisión. Ese punto que acaba de tocar, creo que es un punto álgido de lo que estamos hablando. ¿Cómo realmente sabe las personas que en este momento nos están viendo? ¿Qué lo apasiona? Es que anteriormente nosotros teníamos unas habilidades que hoy día no se dan. Es decir, muchachos, voy a decir algo. La necesidad que habían hace 15, 20 años atrás, no solamente el acceso a la información, sino a la forma, a la distribución, a los canales, los medios, las vías, nos hicieron a nosotros un poco más recursivos. Hoy día que hay tanta información, hay tanta facilidad, las personas tienden a ser un poco más perezosas y no encuentran su pasión. Lo hacen, inician emprendimientos por tendencia, por moda, porque es lo que más se vende y no tiene tanto esfuerzo, más no porque lo apasione. Entonces, ¿cómo hace una persona de a pie, como usted, como yo, para identificar qué lo apasiona a nivel empresarial? ¿Qué consejo le damos a esas personas que nos están viendo en este momento? Acudimos a una técnica que utilizan los japoneses que se llama el Ikigai. Ikigai. Esta técnica la desarrollan los japoneses haciendo el siguiente ejercicio. Toman a los niños desde temprana edad y les permiten hacer muchas actividades, jugar muchas cosas, para que ellos se vayan dando cuenta qué es lo que les atrae. Entonces, cuando los japoneses se dan cuenta que esos niños se dedican a una actividad, por ejemplo, tocar guitarra, y a esos niños se les empieza a pasar el tiempo de manera rápida y ni cuenta se dan, ni hambre les da, ni hambre sienten, entonces los japoneses dicen, aquí hay una pasión. Pero hacen otras 3 preguntas alrededor de esa pasión. Si a usted le apasiona, por ejemplo, tocar piano y se le va el tiempo, esa es una pasión.
Pero la segunda pregunta que los japoneses se hacen es, bueno, si el niño toca piano mejor que el promedio, por encima del promedio. La respuesta es sí, entonces vamos a la tercera pregunta. Si a ese niño le apasiona tocar el piano, pero además lo hace mejor que el promedio, esa actividad le permitiría a ese niño vivir de eso, tener una buena calidad de vida porque se va a dedicar al piano. Si la respuesta sigue siendo sí, entonces vamos a la cuarta y última pregunta. Y ese niño que se apasiona con tocar piano, lo hace mucho mejor que el promedio. Es posible que él pueda vivir de eso. El mundo necesita a alguien que toque piano. La respuesta es sí. Entonces usted ha encontrado su ikigai, es decir, aquello que representa la razón de ser suya o de ese niño, en el ejemplo que hemos dado. Ha encontrado la razón de vivir. Ya sabemos a qué llegó ese niño al planeta Tierra. A partir de ahí, ese niño va a tener éxito. Pero está perfecto. Y creo que eso sería un trabajo especialmente para los niños. Pero digamos, yo ya soy adulto. ¿Cómo hago para encontrar mi ikigai? ¿Ya adulto? ¿Lo mismo? Igualmente, Luis Gabriel. Y tenemos muchos casos. Tengo el caso de personas a las que les gustó desde muy temprana edad los motores de las motos, los motores de los carros. Esa era su pasión y ellos se sentían muy bien cuando se veían engrasados y cuando su ropa estaba llena de grasa o de gasolina o aceite, cualquier cosa. Entonces ellos se sintieron atraídos con esa pasión y luego se dieron cuenta que eran mucho más hábiles que el promedio de sus compañeritos, de sus amigos. ¿Qué decidieron? Montar un taller. Ese taller les da hoy para vivir. Y el mundo necesita eso. Claro que los necesita. Todos necesitamos motores no solamente para nuestros carros, para nuestras motos, para nuestras neveras, para cualquiera de nuestros electrodomésticos se descompone. Ahí hay un mecánico que conoce de la manera como armonizan los diferentes subsistemas que componen el producto o el motor donde está instalada esa posibilidad. Y yo voy a dar algo adicional. Y esto es algo personal. Y a nivel personal voy a dar este consejo o este mensaje. A veces su mayor temor o su mayor debilidad quizás es la puerta de su mayor potencial. Y lo explico por qué. Cuando yo estaba joven y estaba en el colegio, mi mayor debilidad era salir a exponer, hablar en público. No era capaz. Me temblaba todo. Sudaba por donde yo no sabía que por ahí sudaba. Y era el temor mío. Yo salí y cuando ya cumplí los 18 años, comencé ya a incursionar en las empresas, a trabajar, porque quería tener esa experiencia en ventas, aunque ya lo había hecho desde muy chiquito, vendiendo boletas, vendiendo rifas, vendiendo empanadas, chorizos, tamales. O sea, yo ya tocaba la calle, pero quería meterme en ese mundo empresarial a ver qué era. Y mi primera experiencia en ventas fue hablar en un salón, en un público. No fui capaz. Aparte, mis compañeros se burlaron de mí, mis compañeros laborales se burlaron de mí. Quizás hoy día, con una generación tan frágil como la que estamos viviendo actualmente, esa persona deserta de esa empresa y quizás busca otro tipo de trabajo en otra área que no tenga que volver a enfrentarse a una situación como estas. Lo que yo hice fue capacitarme. No me di por vencido, porque quizás no era lo que yo estaba buscando para mi vida, pero sí era una herramienta que necesitaba para poder mejorar en lo que yo quería mejorar. Y empecé a enfrentar esa situación y hoy día, pues mi dinero yo me lo gano hablando en público. Y es una de las cosas que más me apasiona y es una de las cosas que más me motiva a levantarme día tras día, a transmitir un mensaje, no solamente a ustedes que nos están viendo, sino a mis empleados, a las personas más cercanas, llevarles a ellos un mensaje de positivismo, de aliento y no solamente eso, sino de enseñanza viva, de ver cómo una persona como yo llegó a un punto empresarial que hoy día para muchas personas que están al lado mío soy un ejemplo. Pero eso no hubiese pasado si yo no hubiera enfrentado mis miedos y quizás esa debilidad y ese temor que era hablar en público, no sé qué hubiera sido de mi vida o qué estaría haciendo.
qué? No sé, pero lo enfrenté y quizás a veces les pasa mucho a los que nos están viendo. Al primer obstáculo, desertamos. A la primera barrera, viramos nuestras metas o nuestro objetivo hacia otro lado. Al primer fracaso, no lo seguimos intentando. Pero entiendan algo, la vida empresarial es un deporte extremo. Y cuando hablamos de deporte extremo es que usted tiene que estar altamente capacitado, pero también altamente dispuesto a saber que te vas a caer, que te vas a fracturar, que quizás vas a estar en un hospital, pero que al otro día te vas a levantar con las mismas ganas, el mismo deseo y el mismo ánimo para seguirlo intentando. Luis Gabriel, permítame hacer un cruce. Usted en la presentación del podcast decía que vamos a tratar asuntos empresariales, pero también educativos, y aquí se cruza. Brevemente, porque esto lo vamos a tratar en extenso en otros podcasts. Es que eso le ocurrió a usted como le ocurre a mucha gente, porque es que, en definitiva, el sistema educativo nuestro, hablo de Colombia, pero la inmensa mayoría de los países tienen este problema. El sistema educativo nuestro no forma para la vida, no forma para la vida. Ese es un problema que tenemos que empezar a resolver, a solucionar casi que de inmediato. Y lo que usted aprende en la escuela, lo que aprende en el colegio y mucha parte de lo que aprende en la universidad, perdónenme, no sirve para vivir. Le voy a dar un ejemplo. Usted, una persona cualquiera, hace su escuela, su colegio y su universidad. Y digamos que terminó universidad como médico o como abogado. Tomemos esas dos profesiones solamente, aunque hay muchas otras. Cuando usted va a comprar una casa o un vehículo a crédito, usted sabe calcular las cuotas que va a pagar a 120, 150, 180 meses. No lo sabe calcular porque no conoce algo que se llama el costo del dinero. Y otro concepto muy importante que es el valor del dinero en el tiempo. 1.000.000 de pesos de hace 20 años no tiene el mismo valor de hoy. Y de la misma manera, 1.000.000 de pesos del año 2023 no tendrá el mismo valor en el año 2030. Esos conceptos difícilmente los desarrolla la escuela. Por lo tanto, cuando terminamos nuestra formación académica, nos encontramos con una cantidad de vacíos y de dudas que se vienen sobre nosotros, nos ponen a dudar de todo y no somos capaces de enfrentar los diferentes obstáculos que la vida nos presenta a diario. Parta de esta ridiculez. En los procesos educativos, básica, primaria y secundaria, y hablemos de secundaria o primaria, la calculadora no la dejan utilizar. Secundaria utilizamos, si acaso, la científica, pero realmente lo que nosotros necesitamos para la vida es una calculadora financiera y algunos ni siquiera saben que eso existe. Así es, y muchas veces no necesitamos, no tenemos suficiente con la calculadora financiera y hay que acudir ya en medio del altísimo grado de desarrollo tecnológico que tenemos, hay que acudir a nuestros computadores, a los programas, a los algoritmos que ya traen nuestros computadores para poder resolver una serie de problemas que se nos presentan. Excelente información, doctor, información de altísimo valor que les va a permitir a ustedes escalar su empresa, su servicio y sus actividades. Y por eso queremos hacerles a ustedes la invitación para nuestro próximo podcast, que lo van a encontrar ustedes todos los martes 8:30 de la mañana. Activen la campanita de notificaciones y allí van a encontrar acá en pantalla actualmente todas nuestras redes que nos pueden seguir para que ustedes estén conectados y estén enlazados a esta información que les va a permitir a ustedes no solamente escalar, sino afianzar todos los conocimientos que ustedes ya poseen. Y por eso, doctor, queremos darle a ustedes esta invitación y que nos cuente qué puede venir en las próximas grabaciones, en estos próximos podcasts. El objetivo general de este podcast, amigos empresarios y empresarias, es ofrecerles a ustedes herramientas que les puedan ayudar a resolver los problemas que tienen hoy quienes apenas van a empezar como empresarios o a aquellos otros que ya tienen sus negocios establecidos. Problemas relacionados con las distintas áreas de una organización: marketing y ventas, administración, estrategia,
costos de producción, finanzas, etc. Aquí van a encontrar ustedes esos elementos que no han encontrado, pero que van a encontrar, y en ellos van a poder apoyar para que ustedes mismos ayuden a resolver esos problemas que tenemos en cada una de nuestras empresas. Y algunos temas controversiales, porque no solamente vamos a hacer el tema informativo educativo, sino que también tendremos información de interés actual, que vamos a generar un poco de polémica desde dos puntos de vista que actualmente tenemos tanto el doctor Carvajal como quien les habla. Por eso los invito a que en este momento nos sigan en todas las redes y que le den la campanita de notificaciones para que estén al tanto. Les recuerdo, todos los martes 8:30 de la mañana la información va a estar con nosotros acá en Lecciones Empresariales al Aire. Muchas gracias. Gracias.